¿Te gustaría tener CarPlay o Android Auto en este Toyota? En cualquiera de los Toyotas lo puedes tener. Con Auto ABC puedes tener tu CarPlay o Android Auto en tu Toyota, simplemente con una pequeña instalación. Vamos allá. Pues aquí tenemos este paquete. Vamos a poder ver la calidad que tiene este producto. Vamos a abrirlo. De nuevo, Auto ABC nos está patrocinando este vídeo. Como os dije, vamos a instalarlo en el Toyota, este módulo, para que tengamos CarPlay. Originalmente este Toyota no tiene CarPlay, entonces lo que vamos a hacer es instalar este módulo y así conseguimos que no tenemos ni que cambiar la pantalla y no vamos a perder nada. Vamos a ver cómo es el módulo. Aquí ya nos está diciendo que es Apple CarPlay, Android Auto, y es conectar y listo. Tenemos el USB multimedia y la conexión Bluetooth. Vamos a ver qué tal es este producto. Sinceramente me gusta la idea de no tener que cambiar nada original del coche. Solamente es colocar este módulo y nada más. Con este QR vamos a poder ver el manual de instrucciones. Aunque es muy sencillo de utilizar, nosotros tenemos aquí todo lo de la instalación, los cables incluidos, todo del módulo. Aquí tenemos este simple módulo, que esto lo vamos a instalar detrás. Vamos a ponerlo detrás de la pantalla. Y mirad, tenemos aquí las conexiones, todo, incluso la antena wifi. Vamos a ver qué más trae este paquete. Lógicamente todos los cables. El cableado original lo vamos a tener aquí, que lo vamos a conectar al vehículo y después lo vamos a conectar al módulo. Aquí tenemos un USB adicional y si queremos meter, por ejemplo, aquí tenemos la entrada para la cámara. Esto es la masa. Aquí tenemos el cable para conectar a la corriente de la cámara. Bien, el USB. Aquí tenemos la antena Wi-Fi, que la vamos a conectar detrás. Está bastante bien. Vamos a ampliar las posibilidades de nuestro Toyota. Sabéis que podéis encontrar, aquí debajo lo dejaré en la descripción del vídeo, todos los módulos para vuestro coche. Hay infinidad de módulos para no tener que cambiar la pantalla. Os dejaré aquí abajo los enlaces. Así que, ¿qué nos queda ahora? Coger e instalarlo en nuestro Toyota. Vamos allá. Pues en esta pantalla vamos a quitar esta parte de aquí, que es el embellecedor, y esta parte de aquí, para poder instalar el módulo dentro de nuestro coche. Y quitaremos esta tapa de aquí y luego tiraremos desde la parte de la derecha hacia la izquierda, para poder quitar este embellecedor. Así es como luce ahora mismo. No vamos a perder nada de lo que tenemos en nuestro coche, no vamos a perder ninguna de las funciones, ni el volante tampoco. Simplemente va a ser extraer esto, sacamos la pantalla, lo vamos a meter el módulo para que tengamos CarPlay, Android Auto y todas las funciones que tendríamos en una pantalla moderna. Vamos a actualizar esta pantalla y lo vamos a hacer con Auto ABC. Si pulsásemos en vehículo, esto lo vamos a seguir teniendo. Lo único que cuando tengamos nuestro módulo de CarPlay vamos a tener diferente siempre que entremos en CarPlay. Os voy a explicar cómo quitar e instalar el nuevo. Y quitaremos esta tapa de aquí y luego tiraremos desde la parte de la derecha hacia la izquierda para poder quitar este embellecedor. Simplemente metemos aquí, tiramos y ya lo tendríamos quitado. Son unas grapas que tiene y no vamos a romper nada. Y aquí exactamente igual, vamos a tirar de aquí y de aquí para sacar esta parte de plástico. Bien, no tengáis miedo, tiráis y ya lo tendríamos. Ahora después os voy a explicar también que tenemos que quitar las conexiones. Lo que hacer es desconectar aquí, que son el botón de las emergencias y el del reloj, que lo tenemos aquí. Muy sencillo. Simplemente metemos la mano aquí y desconectamos. Y en el otro lado exactamente igual. Metemos y tiramos hacia afuera y ya lo tendríamos. Quitamos el panel, lo ponemos boca abajo para no rayar nada. Y aquí dentro tenemos 4 tornillos, que son este, ese y aquí. Vamos a sacar lo que es la pantalla y colocaremos el módulo detrás. Y ahora con la llave del 10 metemos aquí, aquí y aquí dentro y vamos a desatornillar fácilmente esta pantalla. La sacamos, conectaremos nuestro módulo. Y después de sacar fácilmente los 4 tornillos, ahora lo que haremos es sacar la pantalla y todos estos cables y vamos a conectar el módulo sustituyendo esos cables por los otros, conectando los cables que vienen de la radio original al módulo que vamos a instalar. Vamos a ir quitando uno por uno, lo vamos a quitar todos y vamos a poner los del módulo. Vamos a ver el módulo, lo vamos a conectar y lo vamos a dejar aquí dentro. Con nuestro módulo de Auto ABC vamos a instalar, vamos a conectar los cables
y la antena wifi, y lo vamos a colocar detrás de la pantalla. Cogeremos este mazo de cables y si tenemos cámara trasera no va a hacer falta este cable, pero lo podemos dejar instalado si en un futuro queremos poner otra cámara. Y la antena wifi. Pues bien, vamos a conectar aquí este otro que es el de vídeo y la antena wifi que la vamos a dejar detrás de la pantalla pegada o en la parte de arriba del salpicadero. Ahora vamos a sustituir un cableado por otro. Simplemente tenemos aquí este mazo de cables y va a ser el original. Lo colocamos aquí y luego el otro para no perder nada del coche. Bien, pues quitamos este, por ejemplo. Si no es una posición, es la otra. Entonces metemos en el otro. ¿Veis? Vamos a ir haciéndolo todo con todos los conectores que tiene. Y ya tendríamos los 3 conectores y ahora simplemente dejaríamos preparado para la cámara, si no tuviésemos cámara, o si queremos poner una cámara frontal. Y aquí otro USB adicional. Dejamos el módulo justamente detrás, donde no moleste. Y volvemos a colocar la pantalla en su sitio. Ya hemos pasado el cable del USB, lo vamos a dejar aquí para no tener que instalarlo aquí. Aunque tenemos huecos, podríamos pasarlo, ponerlo aquí, recortarlo y tenerlo aquí, pero se quedaría a la vista. Entonces, si no queremos tener nada a la vista, esta es la mejor opción. Por aquí dentro lo pasamos y lo sacamos aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es comprobar que todo funcione bien antes de colocar los tornillos. Ya lo tenemos todo instalado. Antes de poner los tornillos vamos a comprobar que todo funcione. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora mismo tenemos aquí lo que es la pantalla normal, vamos a ver si funciona todo y vamos a ver si aparece en nuestra pantalla CarPlay. Encendemos, entramos en AUX y ya tendríamos aquí todo lo que es el módulo de auto ABC. Vamos a ir a CarPlay, nos dice que emparejemos nuestro móvil, tenemos que ir a Bluetooth, damos el Car Bluetooth, enlazamos, damos a permitir y ahora cuando nos diga que queremos utilizar CarPlay, le vamos a dar a permitir también y lo conectaremos todo. Vamos a usar CarPlay, lo podremos utilizar tanto inalámbrico como con cable. Ya lo tenemos conectado y aquí tenemos nuestra pantalla de CarPlay. Todo lo que tengamos en el móvil, todas las aplicaciones que son compatibles, las vamos a tener aquí. ¿Qué manera más sencilla de tener nuestro CarPlay o Android Auto en esta pantalla sin tener que gastarnos mucho dinero? Simplemente instalando el módulo ya lo tendríamos todo aquí. Muy fácil, ya solo nos quedaría ajustar si queremos hacer algún ajuste y lo demás pues es simplemente utilizarlo. Vamos a meter la marcha atrás para comprobar que también funciona. ¿Veis? No hemos perdido nada. Vamos a utilizar los mandos del volante ahora mismo. Vamos a darle al volumen. Tenemos todo exactamente igual. Podemos subir, bajar volumen, contestar llamadas, colgar, descolgar. Podemos hacer todo exactamente igual. Más cosas. Todo lo que es la información del coche lo vamos a seguir teniendo exactamente igual. No hemos perdido nada en este vehículo y hemos ganado muchísimo. Si quisiésemos volver al vehículo, nos vamos aquí y nos iríamos donde pone coche. Y tenemos otra vez todo este menú. Tenemos AirPlay, que podemos hacer un duplicado de nuestra pantalla, un duplicado de nuestro móvil, aquí. Tenemos muchas más funciones. Si damos aquí, tenemos aquí muchas más cosas, tanto como de display, la resolución, todo. Sonido, tenemos aquí los volúmenes, Wi-Fi, si lo activásemos tendríamos Wi-Fi, el sistema en el lenguaje que queramos, en nuestro caso es el español, ya lo tenemos todo puesto. Tipo de cámara, podríamos poner las 2 cámaras, como os he dicho antes. El USB, que es el que hemos puesto, cámara, si tuviésemos la otra cámara, podríamos directamente ver. Una vez que ya hemos comprobado que todo funciona, vamos a colocar los 4 tornillos, el embellecedor y vamos a disfrutar de esta pantalla. Mirad qué cambio ha pegado en este coche, sin gastar mucho dinero.